Bueno, pues nada, como decía Matu, la idea de hoy era contaros un poco, dentro hablando de agua, hablando de participación, eh, hacer un caso práctico, entre comillas, o explicaros un poco una rama de la participación en el mundo del agua, que es los planes hidrológicos. Explicaros qué es un plan hidrológico, en qué consiste, qué contenido tiene, cuál es su importancia y el interés de la participación. Y si podemos o no podemos influir en la elaboración y si tiene interés, ¿no? Bueno, es un poco lo que yo voy a intentar contaros ahora, ¿no? Voy a intentar que sea una cosa relativamente rápida, es un tema un poco denso, un tema un poco complejo, en la medida de lo posible, voy a intentar agilizarlo todo lo que pueda. Mi idea es que la intervención dure unos 30-35 minutos, dejar un espacio para preguntas y si hay ganas y si hay tiempo, podemos incluso meternos dentro de un plan ideológico y buscar y hacer búsquedas en el plan ideológico para ver cómo podemos manejarnos con esos documentos. Esa es un poco la idea de la clase de hoy, de la charla de hoy, ¿no? Bueno, como os ha dicho Matu, yo soy consultor ambiental, también soy miembro de una asociación que se llama la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, llevamos mucho tiempo. Bueno, entre las cosas que hacemos, bueno, pues estamos muy pendientes de algunos instrumentos de los instrumentos de planificación hidrológica, los planes hidrológicos, porque tienen una incidencia importante sobre el agua, ¿no? Y esto muchas veces se relaciona o se puede relacionar con un plan general. Un plan general, si más o menos sabéis, os suena el término, es el documento que ordena el urbanismo de una ciudad, ¿no? Y también es un tema complejo, pues asociado a los planes generales hay muchos conflictos urbanísticos, ¿no? Y cuando uno se mete en un plan general resulta que son documentos técnicos muy complejos, ¿no? Y pues el plan hidrológico le pasa lo mismo, ¿no? La idea de hoy es intentar diseccionaros en la medida de lo posible, traduciros las partes esenciales de lo que es un plan hidrológico, la importancia que tiene el plan en sí. Me voy a presentar antes que nada a la Red Andaluza, Nueva Cultura del Agua, y después, bueno, pues eso, qué es un plan hidrológico, qué contenido tiene, cómo se elabora, cómo podemos participar, y la última pregunta es si es importante que participemos. Bueno, eso es una pregunta que me gustaría que respondiéramos entre todas y todos. Bueno, como decía, la red Andaluza Nueva Cultura del Agua, me gustaría presentarla porque, bueno, es una entidad que lleva ya prácticamente 20 años o más de 20 años en Andalucía, es una coordinadora de entidades, una plataforma que agrupa a personas de diferentes orígenes, organizaciones de diferentes orígenes vinculados al mundo del agua, ¿no? Surge más o menos en el año 2000, 2001, asociado a muchos de los conflictos que había en Andalucía relacionados con la gestión del agua. Conflictos históricos, como puede ser la degradación del río Guadaira, conflictos asociados a la pérdida de valores patrimoniales, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de la charca de Pegalajar en Jaén, o proyectos de construcción de obras hidráulicas en el litoral de Málaga. Pues digamos que alrededor de esos conflictos surgen una serie de organizaciones que se agrupan en una plataforma, que se conoce como la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, es una red abierta en la que intentamos, bueno, fomentar iniciativas de encuentro entre colectivos sociales para compartir experiencia, compartir información, presentar ideas y proyectos de trabajo para mejorar la gestión del agua en Andalucía, ¿no? Apoyar las reivindicaciones de organizaciones que están en el territorio. Un poco así como los objetivos de la asociación. ¿Y quiénes participan? Pues participan, como decía, asociaciones vinculadas al agua en un amplio espectro. No solo son asociaciones ecologistas, sino también hay asociaciones que están relacionadas con el patrimonio hidráulico, patrimonio cultural. Hay asociaciones que están relacionadas con la defensa del agua urbana, ¿no? Las redes de agua pública. Hay personas a título individual, hay profesionales, sí, es una gran variedad de colectivos, de organizaciones. Puede participar casi cualquier entidad en la red y el único requisito que se le pide es que tenga ganas de colaborar, de compartir experiencias y trabajar un poco por la defensa de los ecosistemas acuáticos.
Bueno, voy a ir saltando porque la presentación se va a hacer más larga de lo que estoy pensando. Algunas de las actividades que hacemos en la red, bueno, la página web, que creo que ya la he compartido los materiales, podéis ver algunas cosas, ¿no? Y entre las actividades que hacemos, pues está una de ellas es la Fiesta Andaluza del Agua, que es un encuentro que solemos hacer casi todos los años. Es un encuentro, es un espacio de encuentro entre estas organizaciones que formamos la red, en que se debaten iniciativas, se intercambian experiencias, se visitan sitios en los que hay algún conflicto importante para darle apoyo. Bueno, eso, ahí veis un poco las ediciones que hemos hecho hasta la fecha. Hemos estado en 12 sitios, prácticamente hemos recorrido toda la geografía andaluza. Bueno, ya entrando en el tema, ¿no? En la presentación que os he dejado en la página web, creo que es una de las últimas diapositivas, o si no la última, decía, ¿sobre qué se puede participar en el agua? ¿No? Punto suspensivo, ¿no? Yo planteo algunos temas en los que se puede participar. Por un lado está la elaboración de la planificación hidrológica, que ahora veremos qué es, en qué consiste y demás. También os planteo que se puede participar en la elaboración de otros planes relacionados con el agua, los planes de sequía o los planes de riesgo de inundación. Otras formas de participar, pues a través de la información pública, cuando sale algún tipo de información pública de alguna concesión de agua o a una autorización de vertido, bueno, pues ahí se abre la posibilidad de que las personas pues, accedan a esa, digamos, a esa información pública por si quieren hacer algún tipo de alegación, en fin, ¿no? También se abre la posibilidad de participar en la tramitación de la aprobación de normas, de reglamentos, desde leyes estatales, leyes autonómicas, hasta las ordenanzas y reglamentos locales, ¿no? Una ordenanza de, por ejemplo, de vertido o una ordenanza de uso racional del agua de un ayuntamiento. Y después también se puede participar en la tramitación ambiental de proyectos, a través de la información pública, de talleres, de foros que se lleven a cabo alrededor de ese tipo de iniciativas. Y por supuesto está la vertiente de, digamos, menos administrativa, menos institucional, la social, a través de las actividades que cada colectivo y organización haga, ¿no? Proyectos de voluntariado, campañas de información, sensibilización. Esa es otra forma, digamos, de participar. Y la idea es contaros un poco la planificación hidrológica. ¿La planificación hidrológica qué es? Bueno, pues básicamente, tirando de lo que dice la ley de agua, es una herramienta que tiene la ley, que tiene las autoridades para conseguir el buen estado de los recursos, el buen estado de los ecosistemas, ¿no? Satisfacer las demandas de agua, incrementar la disponibilidad de recursos y proteger la calidad. Así someramente, ¿no? Digamos como que conseguir los grandes objetivos de la gestión del agua y de la política del agua. Para eso vale un instrumento que se llama la planificación hidrológica. Y la planificación hidrológica puede ser bien o a través de los planes hidrológicos de cuenca, que es lo que vamos a ver hoy, o a través de un gran instrumento que se llama el Plan Hidrológico Nacional, que es un instrumento que ha sido muy conflictivo en las últimas décadas, ¿no? Y algo también viene del Plan Hidrológico Nacional. Entrando en el plan hidrológico, ¿qué es un plan hidrológico? Bueno, pues esto es sacado literalmente de la página web de Confederación. Es un documento elaborado por los organismos de cuenca, es decir, las confederaciones, o en el caso de Andalucía también, en las cuencas internas, por la Junta de Andalucía, en el que establecen un marco, unas normas para alcanzar los objetivos ambientales, de las masas de agua, ¿no? Y también hablaremos de eso, ¿no? También se plantea el plan hidrológico como objeto de satisfacer las demandas de recursos hídricos, ¿no? Y una palabra un poco así, desde mi punto de vista trasnochada, el equilibrar el desarrollo regional y sectorial, ¿no? También se le presupone que es un documento que se hace con un carácter participativo. Y eso yo lo pongo entre comillas, porque, bueno, teóricamente es el resultado de un proceso intenso de trabajo y de participación entre administraciones, usuarios, organizaciones sociales, pero en la práctica yo creo que ese intenso proceso deja bastante que desear. La planificación hidrológica en nuestro país no es nueva, es una, si podemos llamarlo una disciplina, es una disciplina que tiene ya 100 años, más de 100 años.
y viene prácticamente desde principios del siglo XX. La planificación hidrológica está asociada en su origen a la construcción de las obras hidráulicas, de las presas, ¿no? Y todos tenemos en la mente, bueno, que España ha sido un país que ha construido en los últimos 50, 60 años una gran cantidad de presas, ¿no? Una gran cantidad de presas. Básicamente, ese ha sido un poco el espíritu de la planificación hidrológica inicial, ¿no? Hasta que ha llegado la Directiva Marco de Agua, que también hablaré ahora de ello, que ha cambiado un poco la forma de hacer la planificación hidrológica. Como decía, la planificación hidrológica en España, desde sus inicios, el sentido que ha tenido ha sido el de aumentar la demanda de recursos hídricos. O más que aumentar la demanda de recursos hídricos, dotar a nuestro país, a nuestro territorio, de recursos hídricos. Si pensáis, si recordáis, España en el 1900, un país todavía atrasado, no ha empezado la revolución industrial, una agricultura muy dependiente del secano y con muchos problemas de orden económico y social. Y bueno, pues la política del agua, la planificación hidrológica, la planificación de la infraestructura, lo que plantean es la construcción de una gran cantidad de presas, de embalses, para obtener agua con lo que poder regar el campo y abastecer las ciudades. Bueno, eso ha sido un poco el espíritu de esa planificación durante estos 100 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo un gráfico que es bastante explicativo de esto que os estoy contando, ¿no? Cómo han ido evolucionando la construcción de presas prácticamente desde 1910, ya muy entrados en la dictadura, pues aparece el gran boom de las presas, que sigue la democracia hasta prácticamente principios del año 2000. Voy a saltar algunas cosas. Gracias a esta política hidráulica, gracias a esta planificación hidrológica, en cierta manera, bueno, pues tenemos una disponibilidad de agua en Andalucía, en España, muy elevada, ¿no? Bueno, estamos hablando que en la cuenca del Guadalquivir están regulados una media de 5.000, entre 5.000 y 6.000 hectómetros cúbicos al año. En las cuencas mediterráneas, en la cuenca Guadalete-Barbate, estamos hablando de en torno a 1.000, una media de 1.000 hectómetros cúbicos al año. ¿Y eso cuánto agua es? Bueno, pues más o menos, porque tengáis un número en la cabeza, si hacemos las cuentas y dividimos todo ese agua que está embalsada de media y demás, y la dividimos por persona, pues nos caben a cerca de 2.400 litros de agua por habitante al día, ¿no? Una cantidad bastante razonable. Eso es un poco el fruto de esa planificación hidrológica de los últimos 100 años. Regular muchos recursos hídricos para abastecer ciudades y el campo. El gran beneficiario de la planificación hidrológica, el regadío esencialmente. Digamos, esta política del agua en España ha estado muy orientada a poder poner en riego nuestros campos, que a principios del siglo XX estaban en secano, ¿no? Un secano poco productivo y un secano muy, digamos, sometido a las inclemencias del tiempo, ¿no? Bueno, pues la política del agua básicamente se orienta a tener muchos recursos con los que abastecer el secano. Estamos hablando que en España, pues ahora mismo, actualmente, se riegan del orden de 4 millones de hectáreas de regadío. En Andalucía estamos en torno a 1 millón de hectáreas de regadío. Es un volumen importante. Os decía, la política del agua, cuyo instrumento, como he contado, es la planificación hidrológica, se ha basado en los últimos 100 años en la regulación y en la construcción de grandes infraestructuras. Regulación de cuencas, regulación de ríos y bueno, y una serie de obras, entre ellas, por ejemplo, los trasvases, ¿no? Es así un poco el espíritu de esa política del agua. Aquí, por ejemplo, os pongo una imagen del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional de 1993, en el que se planteaba seguir aumentando, seguir regulando los recursos y, bueno, traer agua de esa supuesta España húmeda a la que le sobra el agua y por una serie de grandes obras, traérsela hasta el Levante, hasta la España seca, ¿no? Esto es el anteproyecto del 93 y en el año 2000 estamos hablando del trasvase del Ebro, que sigue la estela de ese plan
y plantea, bueno, pues nada, hacer un gran trasvase de un río supuestamente excedentario, que le sobra el agua, que la tira al mar, y repartirla, equilibrarla por todo el territorio. Bueno, esas son un poco las bases de esa planificación hidrológica. La planificación hidrológica, bueno, entre sus logros ha conseguido que tengamos una gran cantidad de recursos hídricos para abastecer el regadío y bueno, y realmente para poder dotarnos, digamos, a nuestras sociedades de un nivel de vida, de una calidad de vida, de un relativo desarrollo, ¿no? Al final, todo lo que se ha conseguido, esa gran regulación de recursos hídricos, pues se traduce en una serie de bienes y servicios de los que hoy podemos disfrutar. La política del agua ha tenido podemos decir, de cierta forma, ha tenido importantes beneficios sociales, ¿no? Ha conseguido superar problemas de orden económico, de orden social, ¿no? Pero también tiene una huella, ¿no? Esa gran disponibilidad de recursos hídricos pues hace que tengamos un nivel de vida muy, muy elevado y bueno, es algo que nos tendríamos que, de cierta manera, tenemos que estar a replantear, ¿no? Como decía, de ir pasando algunas cosas porque la presentación es larga y no quiero extenderme más de la cuenta. Bueno, esto lo paso y lo vamos a ver también un poco después. Os decía, la planificación hidrológica en España tiene una tradición larga, 100 años prácticamente de desarrollo, pero cambian radicalmente en el año 2000 cuando se aprueba la Directiva Marco del Agua. Cambia radicalmente porque ofrece un nuevo, pone por delante una nueva forma de gestionar el agua muy distinta a como se había venido haciendo hasta la fecha. Hasta la fecha, y un poco por explicarlo rápidamente, la política del agua, construcción de gran infraestructura, mucha oferta de agua, muchos recursos para abastecer al regadío, prácticamente casi sin control, ¿no? Bueno, pues se aprueba la Directiva Marco de Agua y aparece un replanteamiento bastante radical de la gestión del agua. En el primer punto de la directiva, el primer considerando, ya hace una declaración de intenciones al hablar del agua, no como un bien comercial, no como un recurso productivo, sino como un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal, ¿no? Le añade al agua otra consideración distinta. Y esto lo cuento porque va a tener traducción en los planes hidrológicos, va a tener traducción en lo que hacemos incluso las organizaciones sociales. ¿Cuál es el objetivo de esa directiva? Proteger todas las formas de agua, la regeneración de los ecosistemas dentro digamos, de las masas de agua, la reducción de la contaminación de las masas de agua y garantizar el uso sostenible del agua por parte de particulares y empresas. Así, a lo mejor parece poco, pero esto tiene unos cambios muy profundos en la gestión del agua y muy profundos en la planificación hidrológica y los planes hidrológicos. ¿Qué dice la directiva? ¿Cuáles son sus ideas clave? Dice, bueno, solo vamos a tener suministros de agua seguros y saludables si nuestros ecosistemas son seguros y saludables. Tenemos un río en buen estado de conservación, el agua de ese río estará en buen estado de conservación y, por tanto, los suministros también estarán, en cierta manera, garantizados. El objetivo principal de la política del agua, ¿cuál debe ser? Mejorar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. Y plantea que para el 2015, pues todas las masas de agua de la Unión Europea deben estar en una estación que se llama buen estado ecológico. ¿Masas de agua qué son? Masas de agua estamos hablando de ríos, humedales, estuarios, delta, aguas costeras, aguas subterráneas. Buen estado ecológico. Esto es muy importante. Vuelvo atrás a la anterior diapositiva. Dice, en el 2015 deben todas las masas de agua, todos los ríos, humedales, acuíferos, deben estar en buen estado ecológico. ¿Y qué es el buen estado ecológico? Bueno, esto es una forma de describir el estado de conservación
de un río que va mucho más allá de la calidad física y química del agua, que era lo que se había considerado anteriormente en nuestro país. En nuestro país, la planificación hidrológica, los planes hidrológicos, la ley de agua decían que había que la conservación o la recuperación del agua estaba orientada a la protección básicamente de los usos del abastecimiento. Y entonces, para proteger, digamos que el criterio o el indicador era que el agua se conservara bien en términos de en términos físico-químicos, ¿no? Y la directiva dice, no, vamos a replantear esto, vamos a hablar de la conservación del agua, de los ecosistemas acuáticos, incluyendo la variable de los indicadores biológicos, es decir, que el agua haya macrovertebrados, haya diatomea, haya peces, haya macrófitos, los indicadores físico-químicos que ya más o menos conocíamos, indicadores hidromorfológicos, es decir, que un río pues tenga su régimen de caudales, tenga su continuidad fluvial. Se me está secando la boca. Digamos, el buen estado de todos los indicadores implicará el buen estado ecológico. Y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Bueno, esto que aparentemente es algo relativamente sencillo, tiene importantes implicaciones a la hora de planificar cómo se va a hacer, cómo va a ser la gestión del agua. ¿Cuáles son los principios de esa directiva? Bueno, decíamos, protección de los ecosistemas acuáticos, ya lo hemos explicado, principios de gestión social participativa, la participación en la gestión del agua, deben participar de forma activa todas las personas, todos los actores que están implicados alrededor del agua, ¿no? Y también se habla la directiva marco de agua, bueno, de racionalidad económica, ¿no? Garantizar la recuperación de los costes de las inversiones relacionadas con el agua. Otra de las cosas interesantes que plantea la directiva marco de agua, que va a tener una relación casi directa en la planificación hidrológica. La gestión integral del agua, la gestión integral de las cuencas, apoyándose sobre la base del ciclo hidrológico. La directiva marco de agua diferencia entre masas de agua superficial y subterránea. Y dentro de las aguas superficiales habla de las masas de agua tipo río, de los ríos, de los lagos, de las aguas de transición, que son aquellas aguas que están entre al final, digamos, de la desembocadura de los ríos en el contacto con las aguas costeras. Bueno, todas estas masas de agua, todos estos tipos de agua están integrados junto con las aguas subterráneas. Oh, me ha ido, a ver. Están integrados junto con las aguas subterráneas. Y esto es un cambio importante. Anteriormente, las confederaciones hidrográficas gestionaban prácticamente ríos y acuíferos, y además eran como cosas casi muy desconectadas, ¿no? Ahora, con la directiva marco de agua, los planes hidrológicos lo integran todo bajo el principio de gestión integrada del agua. Bueno, en resumen, con la directiva marco de agua, el agua deja de ser vista solo como un recurso y se considera como un elemento básico de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y es parte fundamental del sostenimiento de los ecosistemas y la buena calidad ambiental de los mismos. Esto va a tener implicaciones muy importantes, como he dicho, en la forma en la que se va a gestionar el agua a partir de ahora. Esto, cuando se plantea, implica una serie de cambios. Implica una serie de cambios en las instituciones, en las organizaciones administrativas de las instituciones, en la información y en la integración de conocimientos necesarios para gestionar el agua, en los propios instrumentos de la política del agua e incluso la cultura de la toma de decisiones colectivas. Ya no se elaboran los planes hidrológicos, ya no se elabora la política del agua a través de un gabinete técnico dentro de una confederación, sino que se tiene que involucrar a toda la ciudadanía. Bien. Ya he hecho este repaso muy rápido sobre bueno, que es un plan hidrológico, la
trayectoria de los planes hidrológicos, la influencia de la Directiva Marco sobre los planes hidrológicos, y ahora voy a bucear rápidamente, igual si voy muy rápido me lo decís, sobre cuál es el contenido de un plan hidrológico. Bueno, la Directiva Marco de Agua dice: los Estados miembros tendrán que elaborar un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica. La demarcación hidrográfica, como decía, es el espacio que aglutina todas las aguas de la demarcación: los ríos, los lagos, los estuarios y las aguas costeras y las aguas subterráneas. Bueno, todas esas aguas están dentro de la demarcación y para ellas hay que hacer un plan hidrológico. El plan hidrológico en algunos países de la Unión Europea era algo nuevo. En España teníamos ya, digamos, una trayectoria, aunque no bajo los principios, bajo las orientaciones de la Directiva Marco de Agua. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca. Bueno, un plan hidrológico tiene, para empezar, una descripción general de la demarcación, en el que se describen, bueno, pues las masas de agua que hay, los ríos que hay, los lagos que hay, agua de transición y demás, las clasifican en una tipología y define además para cada río, para cada acuífero, para cada humedal, bueno, pues define cuáles son las condiciones en las que se considera que ese ecosistema está en estado óptimo, ¿no? Lo que se considera condiciones de referencia. Los planes hidrológicos también tienen un elemento muy importante que se llama el inventario de recursos superficiales y subterráneos. Es decir, cuánta agua hay en cada una de las cuencas, en cada demarcación. Cuánta agua fluye de media, ¿no? Y eso también es importante, porque a partir de estos recursos, pues te vamos a contar cuántos recursos tenemos y después asignaremos esos recursos en función de los diferentes usos, ¿no? Pues la agricultura, el regadío, usos urbanos, industriales, etcétera, ¿no? Bueno, pues las cuentas del agua en la demarcación. Tiene también una parte muy importante, realiza una descripción general, bueno, de los usos del agua, como decía, ríos, usos urbanos, etcétera, y sobre todo y especialmente las presiones y las incidencias de los seres humanos sobre el agua. Presiones e incidencias sobre los ríos, sobre lagos, humedales, sí, esas masas de agua que hemos hablado. Especialmente se habla de los usos y las demandas existentes, es decir, qué uso hay en el agua, en la cuenca, y qué demandas de agua están requiriendo. Y también otra de las cuestiones importantes de los planes hidrológicos, en función de esos usos, en función de los recursos que existen, asignan el agua a esos usos, teniendo un poco la previsión de intentar, bueno, garantizar el uso sostenible del agua en cada una de las cuencas, ¿no? Decía que uno de los elementos importantes de los planes hidrológicos, y los vamos a ver al final de la charla, es un análisis de las presiones y los impactos, ¿no? Del nivel de afectación, el nivel de estado de los diferentes ríos, acuíferos, masas de agua, ¿no? ¿Cómo se hace ese análisis? Bueno, pues se estudia primero el factor determinante, podemos decir, por ejemplo, el regadío, ¿no? El regadío. Se analiza cuáles son las presiones que somete el regadío a los ecosistemas acuáticos, cómo esas presiones cambian los ecosistemas acuáticos. En función de los cambios que ha habido, se plantean una serie de impactos, los efectos provocados en el medio ambiente, y en función de esos impactos, pues se definen los objetivos que hay que alcanzar, los objetivos ambientales que hay que alcanzar, y para alcanzar esos objetivos ambientales se plantean una serie de respuestas. Bueno, ese es un poco el esquema general de la directiva y que se traslada a la planificación hidrológica y es un poco casi la espina dorsal del plan hidrológico. ¿De qué presiones estamos hablando? Bueno, pues se han reconocido así como 7 grandes tipos de presiones. Presiones asociadas a las fuentes puntuales, es decir, a los vertidos de ciudades, vertidos urbanos, o vertidos asociados a vertederos,
Presiones sobre los ecosistemas acuáticos relacionados con fuentes difusas, ¿sí? La agricultura, la contaminación difusa de origen agrario, de ganadería, grandes zonas urbanas, aeropuertos, vías de transporte, en fin. Presiones asociadas a las extracciones de agua en cauces o en aguas subterráneas, extracciones para abastecer el regadío o abastecer zonas urbanas. Presiones asociadas a la regulación, es decir, a la construcción de grandes presas, pues, trasvase, construcción de presas, desvíos hidroeléctricos y demás. Presiones sobre los propios cauces de los ríos, que alteran, digamos, la morfología, presas, azudes, puentes, canalizaciones. Aquí veis un poco el rosario de presiones que se contemplan en los planes hidrológicos. Como decía, el plan hidrológico, bueno, se identifica el número de masas de agua que hay. En Andalucía, concretamente, de los planes hidrológicos de Andalucía, pues hay identificadas 959 masas de agua, ¿no? De las cuales pues, son cerca de 800 son superficiales y en menor medida 171 son de origen subterráneo. Si veis, bueno, este es un gráfico que sale de la página web del Ministerio de Transición Ecológica, una aplicación interesante sobre los planes hidrológicos. Y bueno, aquí se ve bien el peso de la cuenca del Guadalquivir respecto a las otras cuencas en Andalucía. En cuanto a las presiones sobre las distintas masas de agua, sobre los distintos ecosistemas de las cuencas andaluzas, pues tomándolo de esas mismas fuentes, la mayor parte de las presiones se concentran en contaminación de origen difuso y en extracciones, ¿no? En menor medida, pues las fuentes puntuales asociadas básicamente a contaminación de origen urbano, bueno, y también las alteraciones morfológicas. ¿Qué más información hay en los planes hidrológicos? Bueno, otro de los aspectos importantes son la identificación de las zonas protegidas. Hay una serie de elementos que el plan debe proteger en su relación con el agua. Estamos hablando de los propios espacios naturales protegidos, que muchas veces el agua es un elemento fundamental para poder garantizar la conservación de hábitats, de ecosistemas y de especies. Bueno, el plan hidrológico recoge esos espacios naturales protegidos dentro de las zonas protegidas. Estamos hablando también de zonas perímetros de captación para la protección del abastecimiento urbano, ¿no? O sea, son zonas protegidas. O los tramos de río en función para conservar la calidad de las aguas. No me quiero tampoco extender demasiado. Quizá de lo que veis aquí, lo más interesante y lo que os puede ser a vosotros de más utilidad es lo relativo a la lista de los objetivos medioambientales. El plan hidrológico, básicamente, la planificación hidrológica, básicamente lo que hace es un diagnóstico de cómo están los ecosistemas acuáticos, entendidos como ríos, acuíferos, humedales, etc. Bueno, hace un diagnóstico de el nivel, digamos, de presiones que padecen, el estado de conservación, cuáles son el óptimo al que deben llegar. A partir de ese óptimo al que deben llegar, pues se plantea una serie de objetivos medioambientales. El objetivo medioambiental número 1 de la directiva es que estén en buen estado ecológico para el 2015. Que por una serie de motivos no puede ser el 2015, pues se plantean una serie de prórrogas o de ampliación de plazo para el 2021 o 2027. Y para poder conseguir, digamos, esos objetivos medioambientales hay que plantear una serie de medidas, ¿no? Bueno, este es uno de los aspectos más importantes de los planes hidrológicos, los objetivos medioambientales. Y otro de los documentos importantes de los planes hidrológicos es el programa de medidas. ¿Qué es el programa de medidas? Bueno, pues para poder conseguir los objetivos de la Directiva Marco de Agua, los objetivos de la planificación, que es la consecución del buen estado de los ecosistemas acuáticos, hay que desarrollar una serie de actuaciones, ¿no? Y bueno, pues esas actuaciones deben estar muy bien definidas en el plan hidrológico. Como digo, es uno de los elementos interesantes e importantes. ¿Por qué? Porque, digamos, pongamos el caso de que, bueno, un río en el que nosotros tengamos algún tipo de relación, sabemos que el río a lo mejor tiene un problema ambiental y queremos saber si se ha planteado algo para la recuperación del río. Bueno, pues teóricamente debe aparecer
el problema debe aparecer identificado en el plan hidrológico, debe aparecer identificado cuál es el objetivo para este río y debe aparecer identificado en el programa de medidas una acción o una actuación o actuaciones concretas para poder solventar ese problema. Y ya por último, bueno, otro de los elementos importantes es un resumen de la información pública, de la consulta, de todo el proceso de participación en el que se debe justificar bueno, los cambios que se han realizado en relación a las alegaciones que se han presentado. Si vosotros presentáis algún tipo de alegación o hacéis algún tipo de observación al plan hidrológico, debe aparecer recogida y debe aparecer justificada si se acepta o no se acepta. Bien, ¿cómo se elabora la planificación hidrológica? Bueno, a partir de la Directiva Marco de Agua, decía al principio, se ha redefinido el proceso de planificación y ahora, bueno, se establece mediante un ciclo de 6 años, ¿no? Ahora voy a contar un poco el proceso de forma esquemática, en el que durante estos 6 años se van elaborando una serie de documentos, Ahora os lo cuento. Básicamente son 3 tipos de documentos. Por un lado, están los documentos iniciales, que es como el documento inicial de partida, ¿no? En el que se describe la demarcación de una forma así general, se hace un estudio preliminar de cuáles son las principales presiones y los impactos que tiene la demarcación, y también se dice cómo se va a hacer la participación en el desarrollo, digamos, del plan hidrológico, cómo va a ser el proceso de participación. Tras los documentos iniciales, el siguiente documento, el siguiente documento, digamos, que forma parte del plan hidrológico, es el que se conoce como esquema de temas importantes, en el que se hace a partir del diagnóstico que se ha hecho previamente, se identifican los principales problemas que hay en cada una de las cuencas y se plantean, bueno, a partir de estos son los principales problemas, y sobre estos problemas, pues, planteamos estas alternativas de cara a ser desarrollada en el plan hidrológico. Y después vendría la propuesta del plan hidrológico, que es el documento cuyo contenido habéis visto, os acabo de contar, ¿no? Y que, bueno, ya decía, ¿no? Que la parte esencial, la espina dorsal del plan hidrológico es caracterizar el estado de las masas de agua, identificar las presiones que cada masa de agua, cada río, cada acuífero soporta, cuáles son los impactos, digamos, que he medido que se han provocado sobre estas masas de agua, se identifica el estado de conservación, se plantean medidas y después, bueno, medidas para alcanzar esos objetivos ambientales. Un poco, este es el esquema así general. Los documentos iniciales, ¿de acuerdo? Es la primera etapa del proceso de elaboración de un plan hidrológico. Después estaríamos hablando del esquema provisional, del esquema de temas importantes, que tiene una primera etapa provisional. Después, a partir digamos, del esquema de temas importantes, se elabora la propuesta de proyecto de plan hidrológico. Hay una primera propuesta. Esta propuesta de proyecto de plan hidrológico se somete a información pública, consultas públicas, bueno, talleres de diversas actividades de participación en función de la demarcación hidrográfica, y cuando digamos, ha superado este paso, bueno, se aprueba el proyecto del plan hidrológico. Esto me lo voy a saltar porque mejor lo explico aquí. Y como decía, es un ciclo que un ciclo que, digamos, pues se empieza cada 6 años, ¿no? La primera etapa, como decía, documento inicial, le sigue el documento, el esquema de temas importantes, proyecto de plan hidrológico, y cuando ha pasado el ciclo se vuelve a hacer una revisión de todo y empieza desde el principio. Bien. A partir de aquí, y casi que vuelvo al principio de la presentación. Bueno, a partir de aquí, yo creo que la incidencia de la planificación hidrológica sobre la tramitación ambiental de proyectos, sobre la tramitación ambiental de proyectos y sobre las normas y reglamentos quizás menos, pero tiene una incidencia muy importante sobre aspectos esenciales de la política del agua, como pueden ser las autorizaciones de vertido, autorizaciones de obra, concesiones en el dominio público,
y también tiene incidencia muy importante sobre otros planes, ya sean planes como, digamos, vinculados al agua, como planes de sequía o planes de reinundación, y especialmente para planes y políticas sectoriales. Estamos hablando de planeamiento urbanístico, estamos hablando de agricultura, de regadío, estamos hablando de poder dotar a los territorios de usos energéticos e incluso del turismo, ¿no? Bien, ahora entramos ya un poco en el meollo de la cuestión. ¿Cómo podemos participar en la planificación hidrológica, en la elaboración de un plan hidrológico? Bueno, yo creo que hay como tres formas más o menos sencillas. Por un lado, asistiendo a las jornadas, a los talleres, que muchas veces desde los organismos de Cuenca se ponen en marcha para la presentación de las diferentes etapas, para recabar información, para hacer diagnósticos, en fin, para presentar documentos. Otra forma de participar es, bueno, pues presentando observaciones, presentando alegaciones, conocemos un sitio, trabajamos un tema concreto, estamos muy relacionados con algún ecosistema o algún elemento del agua bueno, y queremos ver cómo lo trata el plan hidrológico y a lo mejor estamos conformes y planteamos alegaciones. Y también incluso puede participar en este marco, bueno, pues organizando actividades propias, campañas de comunicación y divulgación. Y os pongo el ejemplo de un proyecto que está ahora en desarrollo que se llama Altiplano Unido por el Agua. Es un proyecto del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, en el que ellos están haciendo un proceso de participación en torno al agua en la comarca del Altiplano para incorporarlo al plan hidrológico. Bueno, hay como diferentes formas de participar en la planificación hidrológica o en la elaboración de los planes hidrológicos. Y ahora pregunto, ¿es importante la participación de la sociedad civil? Bueno, por la experiencia que tenemos, yo creo que es importante. La planificación hidrológica, al final, define actuaciones que muchas veces tienen incidencia sobre los recursos hídricos, ya sea pues, la previsión de la construcción de una presa, o tienen actuaciones que tienen incidencia sobre los recursos hídricos, o tienen actuaciones que no tienen incidencia sobre los recursos hídricos. Quiero decir, que vemos que un río, el río del pueblo, el río de la comarca, sabemos que está contaminado por vertidos de urbanos o por cuestiones por contaminación difusa, el plan hidrológico debe darle respuesta. Y en muchos casos las respuestas a lo mejor no son suficientes o no van a la raíz del problema o no abordan la realidad o no quieren enfrentarse al problema. Bueno, pues yo creo que es importante la participación un poco por la sociedad civil por hecho que planteo. Porque las decisiones que se toman tienen una incidencia importante después en el medio ambiente, tienen incidencia importante en el ámbito, en los territorios que nos rodean, ¿no? Y fijaros, la participación hasta hace prácticamente 20 años era una cuestión que estaba relacionada con técnicos de las confederaciones y grandes usuarios del agua, regantes, abastecimiento y empresas hidroeléctricas. Básicamente eran los que decían decían básicamente cómo había que hacer la política del agua. El resto de la sociedad civil tenía un papel bastante secundario, ¿no? Ahora con la Directiva Marco del Agua tenemos la posibilidad de influir, tenemos la posibilidad de intervenir, ¿no? Es un requerimiento. Y en el momento en el que estamos, además, es importante. Fijaros, os decía que la política del agua en España durante 100 años ha sido la construcción de grandes infraestructuras, de regulación, construcción de presas. España es el primer país del mundo en número de presas por habitante. Eso ha tenido consecuencias positivas. Tenemos recursos hídricos, tenemos garantizado el abastecimiento, tenemos un regadío que nos suministra alimentos, en fin, consecuencias positivas, ¿no? También tiene consecuencias negativas, es prácticamente la degradación de la mayor parte de los ecosistemas acuáticos. Bueno, ahora mismo estamos replanteando, ahora mismo no, desde hace 20 años con la Directiva Marco de Agua está replanteando esta política, pero 20 años después todavía hay, digamos, una inercia muy fuerte para seguir con esa política de transformación del medio. Aquí os pongo algunos titulares de prensa en el que
diferentes actores, diferentes usuarios o agentes interesados siguen planteando la construcción de presas, de embalses, ¿no? En este caso, bajo el pretexto de hacer frente al cambio climático, ¿no? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Lo de antes, los titulares de antes eran, digamos, del ámbito más bien nacional, y si vamos al caso andaluz, pues nos encontramos que piden nuevos pantanos para hacer frente a la sequía. Se está construyendo una presa, o se va a construir una presa en Málaga, en la zona de la provincia de Málaga, en la zona de Ciudad Medina. Se ha paralizado, la construcción de nuevos embalses se paraliza en la última década, como si fuese un problema, ¿no? Cádiz necesita más embalses con urgencia y sin demora, ¿no? Por eso digo que la participación en estos momentos de la sociedad civil en la planificación hidrológica, en la política del agua, es fundamental para plantear alternativas que sean distintas a esa política tradicional del agua que ha conseguido la degradación de los ecosistemas acuáticos, con sus beneficios sociales y económicos por un lado y sus perjuicios ecológicos por otro. Fijaros, la presa de Alcolea, bueno, este es el ejemplo de una gran obra que está en ejecución y, y que hay una duda bastante razonable sobre si el agua se podrá utilizar, porque es en la zona de la cuenca minera de Huelva y bueno, imagino que muchos conoceréis que tienen problemas de contaminación natural del agua por metales pesados, ¿no? Bueno, pues es muy probable que ese agua no se pueda utilizar.